Buenas tardes, profesora María Luz de la Torre y compañeros. El día de hoy presentaremos nuestra tarea académica 1. Estos son los integrantes del grupo. En el presente video hablaremos sobre la historia de la tabla periódica, nuestra propuesta de cómo cambiarla y algunos químicos contaminantes. Para introducir el tema, la tabla periódica sirve para predecir las propiedades de los elementos y sus compuestos. La tabla periódica ayuda a entender su comportamiento químico y determinar su configuración electrónica. También nos facilita la comprensión de la estructura atómica y la relación entre los diferentes elementos. Está compuesta por filas horizontales, llamadas periodos, y columnas verticales, llamadas grupos. Y cada elemento está representado por un símbolo único. A continuación les voy a hablar sobre su origen. Antes de la tabla periódica, los científicos estaban confundidos sobre cómo organizar los elementos químicos. Intentaron agrupar los elementos según sus propiedades, pero no fue muy efectivo. Por ello, conozcamos su evolución. Exactamente, uno de ellos fue Dobereiner, quien agrupó los elementos en grupos de 3. Por otro lado tenemos a Newlands, quien observó que cada octavo elemento era similar al primero, todo en función a sus propiedades químicas similares, pero esos intentos de agrupación de los elementos no fueron efectivos hasta que apareció Mendeleev, quien desarrolló la primera versión de la tabla periódica, organizada según las propiedades químicas de los elementos y sus masas atómicas. Siguió Moseley, quien demostró que los números atómicos son la propiedad fundamental para la clasificación de los elementos, lo que llevó a la reorganización de la tabla periódica. Por último siguió Seaborg, quien amplió la tabla periódica al descubrir varios elementos transuránicos. Esta fue su evolución y les invito a conocer la versión actual de la tabla periódica. A continuación daré a conocer la tabla periódica actualizada. Se puede dividir en grupos y en periodos. Existen un total de 18 grupos, donde los elementos comparten propiedades químicas similares debido a que tienen el mismo número de valencia, y existen un total de 7 periodos que están representados por el nivel de energía que tiene un átomo en su estructura electrónica. Por otro lado, también se les puede clasificar por metales, metaloides y no metales. Los metales pierden electrones para formar cationes, mientras que los no metales ganan electrones para formar aniones. Sin embargo, los metaloides tienen características intermedias entre metales y no metales. Otra forma en la que también está dividida la tabla es según su radio atómico y electronegatividad. Electronegatividad son considerados de carácter metálico, son elementos ubicados en la parte superior derecha, mientras que el radio atómico se encuentra en la parte inferior izquierda y son de carácter no metal. Esta es nuestra propuesta para una nueva tabla periódica. Usamos de base los huesos de la cabeza. Nosotros separamos los elementos por su orbital atómico, S, P, D, F, además de agruparlos en ciertas áreas y huesos del cráneo. Los orbitales S, P, D son parte de los huesos del cráneo, donde S es el hueso frontal, D es el hueso parietal y P es el hueso occipital, parietal y esfenoides. Mientras que el orbital F es la agrupación de los huesos de la cara. El radio atómico son las flechas de color verde y las flechas de color rojo es la electronegatividad. 3 elementos químicos significativamente importantes en la contaminación ambiental. Número 1. El mercurio. El mercurio es un contaminante peligroso que afecta a los ecosistemas acuáticos y terrestres, y para abordar este problema debemos reducir las emisiones industriales, mejorar la gestión de residuos y promover el uso de energías renovables. Número 2. El cobre. El cobre es liberado por actividades mineras e industriales y contaminan el aire, agua y suelo, afectando la vida acuática y la salud del suelo, y al momento de la exposición humana puede causar problemas de salud como náuseas y daño hepático. Y por último, el níquel. La liberación de níquel por actividades industriales plantea desafíos complejos para la salud de los ecosistemas acuáticos y terrestres. Para abordar este tema se requiere una gestión integral que incluye la implementación de tecnologías de control de emisiones y la promoción de prácticas industriales sostenibles.